Estamos en el capítulo de infectología. Mi nombre es Jesús de la Jara Cordero, soy médico internista del Hospital Rebagliati. Vamos a ver ahora el tema de sepsis y FOD, ¿ok? Es un tema obviamente que compete a la infectología. Quizás lo que es la sepsis severa, sobre todo el shock séptico, es más evaluada por UCI, ¿no? Obviamente vamos a profundizar, ya que estas clases son para justamente profundizar en los conocimientos y que ustedes adquieran conocimientos no solamente para el examen, sino también para su carrera, para el residentado. Y también vamos a ver obviamente un poco de lo que es el FOD. Ya entonces, en cuanto a la sepsis, ¿no? Estos son los criterios, digamos, antiguos que ya no están actualmente vigentes, digamos, pero yo obviamente les recomiendo que ustedes estudien esto, pues, ¿no? Porque esto es lo que le va a venir en el examen, ojo, ¿eh? Estos criterios hablaban inicialmente de lo que es la respuesta sistémica inflamatoria, el famoso SIRS, ¿no? El síndrome de respuesta sistémica inflamatoria. ¿En qué consistía el SIRS? Solamente si el paciente tenía dos o más de los siguientes. Si tenía temperatura menos de 35, hipotermia, o más de 38,5. Frecuencia cardíaca más de 90. Frecuencia respiratoria más de 20, ¿no? O PaCO2 menos de 32. Células blancas, leucocitos, menos de 4.000. Lo que es una leucopenia, o más de 12.000. O la presencia de más del 10% de abastonados, ¿no? O sea, por ejemplo, puede ser que el paciente solamente tenía 4.000 leucocitos, pero si tenía, por ejemplo, 500, que es más del 10%, ya también se consideraba, ¿no? Entonces, si el paciente tenía dos o más de esos, ok, el paciente se encuentra en un SIRS, síndrome de respuesta isquémica inflamatoria sistémica. SIRS. Si el paciente, además de SIRS, tenía una infección probada, ya sea por cultivo o en todo caso por una sospecha pues altísima, obviamente, ¿no? En este caso menciono como visualización absceso hepático, en tomografía, ¿no? O signos de infección tisular, por ejemplo, blanda. El paciente se llamaba un paciente con sepsis. SIRS más evidencia de infección. Luego teníamos el concepto de sepsis severa. La sepsis severa era una sepsis ya establecida, que además obviamente tenía, por ejemplo, unas características, como podía ser el llenado capilar más de 3 segundos, por ejemplo, un volumen urinario de 0,5 mililitros por kilogramo por al menos una hora, ¿no? O un paciente que requería obviamente una terapia de reemplazo, como puede ser una diálisis, ¿no? Lactato más de 2, alteración del estado mental o encefalopatía, coagulación intravascular diseminada o plaquetopenia menos de 100.000, y un síndrome de cierre respiratorio agudo, ¿no? Lo que es una injuria pulmonar. Entonces, estos eran los criterios de sepsis severa anteriormente, ¿no? Un paciente que ya tenía una sepsis, que tenía lactato elevado, una producción de orina baja y todo eso, ¿no? Obviamente, esto de acá está vigente en el sentido de que ustedes tienen un paciente séptico, tienen que evaluar esos aspectos, ¿no? Si yo veo un paciente, ¿no? El volumen urinario, como dice bien claro, es 0,5 cc por kilo por hora, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un paciente de 60 kilos, sería más o menos 30, ¿verdad? 30 mililitros por hora mínimo, ¿no? Mínimo. Si el paciente no cumple con eso, obviamente, entonces es un paciente que ya está en un estado de sepsis severa, hay que tener cuidado. Entonces, ustedes vean siempre el volumen urinario del paciente. Si el paciente no me orina o está con una sonda Foley, con una infección severa, y yo veo que no orina en un plazo de hora, 2 horas, es un paciente con sepsis severa. Si el paciente tiene un lactato elevado, también ya debo preocuparme, obviamente, ¿no? Y así, muchas alteraciones me hacen pensar a mí de que debo tener cuidado. ¿Y cuándo es un paciente con shock séptico? Obviamente es un paciente con sepsis severa que lamentablemente está hipotenso persistentemente a pesar del uso de fluidos. Hay una nueva definición de sepsis que ha salido en el JAMA, me parece que es 2015 o 2014, ¿no? Es la definición de sepsis 3, le dicen así. Acá menciona que la sepsis es una disfunción orgánica causada por una respuesta anómala del huésped a la infección que supone una amenaza para la supervivencia. Es un estado ya, digamos, de infección severísima que amenaza la vida. Para la identificación de la disfunción orgánica utilizan lo que es ahora el llamado SOFA, ¿no? El SOFA. Este SOFA, que es unas siglas, lo que es Sequential Organ Failure Assessment, ¿no? Que es, en verdad no era específico para sepsis, sino en general para los pacientes en UCI, ¿no?
emplean una variación de 2 o más puntos en la escala de SOFA, ¿no? Considerando una puntuación basal de 0 a menos que se conozca que el paciente tuviera una disfunción orgánica previamente a la aparición de la infección, ¿no? Una puntuación en general de este SOFA mayor o igual a 2 me habla de un riesgo de mortalidad global aproximadamente de un 10% en la población. Entonces es el puntaje en el cual el paciente se considera, digamos, con una disfunción orgánica, ¿no? Acá, como vemos, tenemos el llamado SOFA, ¿no? El SOFA va a evaluar varios parámetros. Entonces tenemos la respiración. PAFI, por ejemplo, 0, más de 400, normal. 1, menos de 400, ¿no? 2, en este caso, menos ya de 300, que vendría a ser un síndrome de estrés respiratorio agudo. Menos de 200 y menos de 100, ¿no? 4. Igual, la coagulación plaquetaria, ¿no? Más de 150.000 normal, 1, menos de 150, 2, menos de 100 y así sucesivamente, ¿no? Se ve también la bilirrubina, menos de 1,2, 0, 1,2 a 1,91 y un puntaje de 2 a 5,9 bilirrubina, 2, ¿no? 3, 6 a 11,9 y 4 mayor de 2. Obviamente la bilirrubina, ¿por qué? Porque ustedes saben que las infecciones severas elevan el valor de bilirrubina. Toda sepsis es una causa de bilirrubinemia directa, ¿no? Presión arterial, un PAM, una presión arterial media, ¿no? Una presión arterial media, que ustedes saben que se calcula como la presión arterial sistólica más 2 veces la presión arterial diastólica entre 3. La presión arterial media mayor o igual a 70 sin problemas, menor de 70, 1. Si el paciente usa dopamina a menos de 5 o dobutamina a cualquier dosis, consideramos ya 2. Dopamina a una dosis mayor, 3, y dopamina a dosis mayores todavía, 15 microgramos por kilo por minuto, que es la dosis estándar, considera grado 4. Glasgow, 15, 0. De 3 a 14, 1 punto. De 10 a 12, 2. 6 a 9 ya es un estado 3 y menos de 6, 4, ¿no? Y renal finalmente, que me mide la creatinina, menos de 1,2 normal, 1,2 a 1,9 en 1 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, como ustedes ven, este SOFA es un parámetro muy bueno para medir, digamos, falla orgánica, ¿no? En un paciente ya infectado, ¿no? Veo qué tal está afectado el pulmón. Obviamente, ustedes saben, muchachos, que en general cualquier infección puede complicarse a un sepsis severa y a un shock séptico. Entonces, una infección urinaria puede darte problemas respiratorios, por supuesto, porque la infección progresa y puede ocasionar, como ven ahí, una falla respiratoria. PAFI menos de 300, menos de 200. Coagulación, cualquier infección urinaria, sistema nervioso central me puede dar ese problema, igual en el hígado, entonces me evalúa la respuesta, digamos, el daño que ocasiona esa infección a nivel de todos los órganos. Ese es el famoso SOFA. Pero, digamos, como el SOFA es una herramienta buena, pero lo malo que es un poco compleja, como ustedes han visto, hay que tener obviamente, digamos, una tabla, si no lo recordamos, y hacer a cada paciente eso. Se ha creado una escala que se llama Quick SOFA, ¿no? Un SOFA rápido, ¿no? Que incluye exclusivamente criterios clínicos que son fácilmente y rápidamente que se pueden medir, ¿no? En la piel de la cama del paciente. Entre ellos tenemos solamente 3. La alteración del nivel de conciencia, definido como una puntuación en escala de Glasgow menos de 13, miren ustedes, menor o igual a 13. Ya tiene una alteración del nivel de conciencia. Presión arterial sistólica menos de 100, menor o igual a 100. Y frecuencia respiratoria mayor o igual a 22. Esos son los únicos 3 criterios que considera la escala de Quick SOFA y que se puede medir, como ustedes saben, pues muy fácil, ¿verdad? Entonces, estos criterios, digamos, se dice aproximadamente que tuviera una sensibilidad específica más o menos igual a la SOFA normal, ¿no? Eso sería lo indicado, digamos, para, digamos, hacer el primer abordaje, ¿no? Entonces, ¿qué recomienda la guía nueva, digamos, de sepsis, ¿no? Me dice, paciente con sospecha de infección, ¿no? Que tiene un Quick SOFA mayor o igual a 2, ojo, son 3 puntos, ¿eh? 2 o 3. Si no los tiene, monitorización clínica y revaluar si es preciso, ¿no? Si los tiene, ok, entonces vamos a realizarle un SOFA. Si este SOFA me sale mayor o igual a 2, es un paciente séptico, hay que tener mucho cuidado. Si no, monitorización clínica y revaluar para sepsis si es preciso. Entonces, en este caso, con un SOFA mayor o igual a 2, se considera un paciente con sepsis. Si el paciente tiene esto, entonces debo empezar a usar vasopresores para obtener PAM mayor o igual a 65 y lactato mayor o igual a 2. Si no lo tiene, si no vamos a usar esto acá, mejor dicho, si no necesita, bueno, volvemos solamente al diagnóstico de sepsis. Si aún así el paciente le va a usar todo esto, persiste mal, entonces se trata de un shock séptico, ¿no? Si yo necesito usar vasopresores, es un shock séptico. Y hemos visto la variable del SOFA. Entonces, como ustedes ven, digamos, lamentablemente,
hay una, ¿cómo decirles? Una actualización de este punto, ¿no? Como les digo, inicialmente habíamos hablado que el paciente se calificaba como CIRS, sepsis, sepsis severa y shock séptico. Entonces, ¿qué pacientes necesitaban, digamos, el apoyo de inotrópicos, el manejo del shock séptico? Pacientes que tenían sepsis severa, ¿verdad? Entonces, los pacientes con sepsis tal vez podían estar, digamos, sin necesidad de tanto monitoreo, ¿no? O sea, un paciente que tenga, por ejemplo, miren ustedes, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Paciente con neumonía, ya. Frecuencia respiratoria más de 20, ya. Frecuencia cardíaca más de 90, cumple. Temperatura más de 38,5, listo. Un paciente con fiebre. Paciente con neumonía que tiene cualquier, digamos, cualquier neumonía, por más simple que sea, puede cumplir con todos los criterios, ¿no? Tiene fiebre, tiene frecuencia respiratoria, etcétera. Ok, es un SIRS. Tiene neumonía, una infección comprobada, sepsis, ya. Es una sepsis, listo. Entonces, es una sepsis, ya hay que intubarlo, no sé, hay que ponerle vasopresores, ¿no? Tranquilo, puede ser una neumonía que puede manejarse en casa con pastillas, ¿me entienden? Esa definición, digamos, que nos ayudaba. Ahora, y luego decían, bueno, si el paciente es una sepsis severa, la neumonía ha ocasionado una sepsis severa. ¿Cómo nos damos cuenta? A ver, mira, su lactato sale más de 2, tiene alteraciones mentales, tiene un flujo urinario muy, muy bajo, es una sepsis severa. Ok, este paciente tiene que ir a internarse y ir a una unidad de cuidados intensivos. En cambio, ahora con los nuevos criterios, como les estoy explicando, estos nuevos criterios me dicen, no, el paciente que tiene sepsis ya es un paciente que está severo, ¿no? O sea, mejor dicho, ellos digamos que califican así la sepsis, ¿no? O sea, el paciente ya séptico es un paciente que está mal y que realmente tiene que ir, ¿no? Digamos, a un manejo invasivo, un manejo de UCI, ¿no? Entonces, esta es la mayor diferencia de la anterior clasificación con la nueva. La nueva clasificación te dice todas las sepsis son severas, mejor dicho. La nueva clasificación te dice no existe sepsis severa. ¿Ya? No existe el término, olvídense. No existe sepsis severa. Sepsis. Listo. Si el paciente se complica con eso que les digo, lactato y vasopresores, yo séptico. Pero no existe sepsis severa. Todas las sepsis son severas. Esa clasificación, como les digo, es la última, que salió hace un año, 2 años. Yo estoy casi seguro que no les van a preguntar, pero les estoy informando para que ustedes sepan. Y tampoco, la verdad es que no todos los de la comunidad científica han aceptado, ¿no? Han salido múltiples artículos rebatiendo este tipo de clasificación, ¿no? Un artículo, recuerdo muy bien, que dice no podemos aceptar la nueva definición de sepsis, ¿no? Bueno, el objetivo de esta nueva definición sería que aparentemente si nosotros catalogamos al paciente como sepsis y sepsis severa, digamos, descuidamos al paciente, ¿no? Dicen, ok, como no es sepsis severa, ok, entonces me confío, ¿no? Entonces por eso digamos que más o menos se ha querido cambiar esto. Como ustedes tienen que saber, la sepsis en general, shock séptico, es más que todo una liberación de citocinas inflamatorias por parte del cuerpo. Muchas veces se dice que la bacteria no es la que la causa, sino más bien la respuesta exagerada del cuerpo, ¿no? Esta liberación de distintas, digamos, citocinas, ¿no? Como pueden ser las citocinas antiinflamatorias de parte de H2, pero más bien las TH1, que son las inflamatorias, van a producir una gran cantidad de reacciones inmunológicas, como puede ser necrosis celular o apoptosis celular. La invasión también de distintos macrófagos, células dendríticas, que van a hacer la respuesta mucho más grande, ¿no? Y esta liberación de citocinas también va a ocasionar diversas, digamos, alteraciones a nivel vascular, que pueden ocasionar por la isquemia, el fallo renal, etcétera, ¿no? Bueno, como las causas del SIRS, también aparte de lo que es la infección, puede ser por múltiples situaciones, ¿no? Por eso un paciente, como se dice, esto nos ayudaba a eso, ¿no? Un paciente que tiene fiebre, frecuencia cardíaca más de 90, no necesariamente es un paciente con infecciones, ¿no? Puede ser otro paciente, puede ser un paciente con pancreatitis, puede ser un paciente con algún problema metabólico, insuficiencia renal, por ejemplo, ¿no? O algún paciente que ha tenido problemas a la hora de transfusión, ¿no? Como ustedes saben, en el hospital, pacientes que le transfundimos sangre, ellos reactivamente pueden hacer fiebre y frecuencia cardíaca, eso no quiere decir que están infectados, ¿no? Algunas neoplasias, entre ellas tenemos que mencionar el hipernefroma, que es una neoplasia del riñón que es bien frecuente que me defiere, por ejemplo, ¿no? Y así otro tipo de alteraciones. Vamos a revisar ahora lo que es, para avanzar un poco de lo que es la guía de Surviving Sepsis Campaign, que es las guías internacionales del manejo de la sepsis, ¿no? Entonces, como ustedes ven ahí, bien claro, estas guías, ¿no? Consideran los criterios de SIRS, ¿no? Si tenemos un paciente con SIRS, los criterios antiguos, ¿no? Y tiene una infección, entonces tenemos que considerar que el paciente puede tener una sepsis, ¿no? Entonces, si confirmamos esto,
por microbiología o por alguna imagen de citoinfección, es una sepsis. Si no, no la podemos todavía mencionar, ¿no? Si hay una disfunción de orgánica, se trata de una sepsis severa. Y si el paciente, a pesar de la resucitación de volumen, uso fluidos, cloruro para levantarle, digamos, la presión, y aún así no puedes progresar, se trata de un shock séptico. Otros trastornos nos pueden mimetizar lo que es una sepsis, ¿no? Por ejemplo, una hemorragia gastrointestinal, una hipovolemia, puede ser incluso solamente por diuréticos, embolismo, etcétera. Muchas situaciones nos pueden, digamos, ocultar o hacer pensar que es una sepsis cuando no lo es, ¿no? ¿Qué condiciones puede ocasionar sepsis? Cualquier condición. Puede ser, por ejemplo, una infección del tracto gastrointestinal, un absceso hepático, una colangitis. Por eso les digo, o sea, realmente, chicos, cuando ustedes están en los hospitales tienen que tener cuidado, ¿no? Yo les recomiendo que todo paciente que tiene infecciones tiene que ser vigilado, ¿no? Obviamente, pues, hay algunos pacientes que pueden ser dados de alta, pero los pacientes que están en el hospital, obviamente que ustedes lo van a ver, tienen que vigilar su sepsis, ¿no? Tiene infección y tienen que ver, obviamente, que este paciente no se complique. Miren, un paciente con colangitis se puede complicar, un paciente con colitis, diverticulitis que está tranquilo, puede complicarse a sepsis e incluso fallecer, ¿no? Entonces, por eso es bueno que tengan ustedes siempre la idea de monitorizarlo, ¿no? En UCI, obviamente, la característica, la gran diferencia de UCI con las demás salas de hospitalización es que UCI cuenta con personal entrenado a tiempo completo y maquinaria que le permiten hacer una valoración, pues, digamos, al milímetro del paciente. Entonces, cada media hora, cada hora están tomando apuntando las funciones vitales y eso permite, pues, hacer un adecuado control de la sepsis, ¿no? Valorar el SOFA de manera diaria, como lo hacen allá en la UCI, y ver si este paciente se puede complicar, ¿no? Entonces, una vez que se complica, ya tienen que ustedes pensar en unas situaciones, cambiar antibiótico, darle fluidos, manejo inotrópico, etcétera, ¿no? Infecciones de trato genitourinario, pielonefritis, asociados a catéter, etcétera, ¿no? Pélvicas, puede ser peritonitis pélvica, algún tipo de absceso tubovárico y obviamente las infecciones respiratorias, ¿no? También las infecciones de tejido blando, incluso, ¿no? La celulitis podrían complicarse a una sepsis severa. Los criterios diagnósticos para sepsis, en este caso, los que utiliza, digamos, la guía, ¿no? Nos habla, pues, obviamente de variables genéricas, como puede ser la fiebre, que hemos hablado, hipotermia, frecuencia cardíaca más de 90, taquimia, ¿verdad? Alteración del estado de conciencia, edema significativo o un balance de fluido muy positivo, y la hiperglicemia también podría ser unos variables que nos pueden orientar, ¿no? Y variables inflamatorias tenemos acá la leucocitosis más de 12.000, leucopenia menos de 4.000, un conteo normal pero con presencia de más de 10% de abastonado, ¿no? Y PCR también, que es muy importante, la proteína C reactiva y la procalcitonina, ¿no? Que se dice que es más específica, ¿no? Variables hemodinámicas, paciente hipotenso, ¿no? Hipotensión arterial como presión sistólica menos de 90, presión arterial media menos de 70, ¿no? O un decremento, una disminución de la presión sistólica más de 40 en un paciente que tenía más una presión, digamos, basal mayor, ¿no? ¿Cuáles son las variables de disfunción orgánica que el paciente ya está complicándose? Hipoxemia arterial, oliguria, como hemos dicho, incremento de la creatinina más de 0,5 miligramos por decilitro, anomalías en coagulación, ilio, trombocitopenia e hiperbilirrubinemia, ¿no? Y las variables que tienen que ver con la perfusión tisular, acá tenemos sobre todo el llenado capilar y la hiperlactacidemia, ¿no? Importantísimo el lactato. La sepsis severa es una sepsis que ya induce, ¿no?, hipoperfusión o difusión orgánica. La sepsis severa, entonces, es una sepsis que causa hipotensión, lactato con niveles muy altos y las demás variables que hemos hablado, ¿no? Algún tipo de alteración a nivel pulmonar, alteración urinaria, alteración de la creatinina, bilirrubina, etc. Recomendaciones iniciales. Vamos a ver ahora qué hacemos ante un paciente con una sepsis, ¿no? Inicialmente, en pacientes con sepsis severa, se ha, digamos, protocolizado algunos goles estándar, ¿no? Que son los objetivos que tenemos que llegar en las primeras 6 horas, ¿no? Tenemos entre esos objetivos, no sé, tal vez les podrían preguntar, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de resucitación inicial en un paciente con sepsis severa a las 6 horas? Presión venosa central mínimo de 8 a 12, que el paciente tenga de 8 a 12. Una presión arterial media más de 65. Ojo, la sepsis se veía catalogada con menos de 70, la presión sistólica, presión media, pero en objetivo un paciente que ya está chocado, bueno, más de 65. Que tenga también, como les digo,
gasto urinario, flujo urinario más de 0,5 mililitros por kilo por hora, ¿no? Y una saturación venosa central de 70% o mixta de 65%. Eso se hace pues obviamente con colocación de catéter venoso central, ¿no? Y en pacientes que tienen elevado lactato tenemos que normalizarlo. Muy bien, estas son las recomendaciones, ¿no? El screening obviamente tiene que ser pues un screening totalmente amplio para descartar o buscar algún tipo de infección seria que el paciente le esté llevando a ese grado, ¿no? Para el diagnóstico utilizamos los cultivos que hemos hablado ya en la clase de métodos de diagnóstico, ¿no? Que debería ser idealmente antes de la terapia antibiótica, ¿no? Si no es un retraso más de 45 minutos. O sea, si yo sé que me voy a retrasar más de 45 minutos para darle el antibiótico, mejor le pongo el antibiótico y bueno, cultivo después. ¿Ya? Eso sería lo... Pero lo ideal es obviamente que yo cultivo primero y posteriormente le empiezo antibióticos. Muy bien, tiene que ser por lo menos 2 hemocultivos, como me refiere ahí, ¿no? Percutánea y otro a partir de un acceso vascular, ¿no? Podemos utilizar también los reactivos de beta-glucano o de manano, ¿no? Para que son anticuerpos para ustedes saben identificar algún tipo de candidiasis, ¿no? En caso que estamos pensando que podría ser la causa un hongo en este caso. Y en todo caso hacer imágenes, estudio de imágenes, puede ser radiografía, puede ser tomografía, para llegar digamos, al foco que estamos pensando, ¿no? Entonces acá tenemos también un esquema importante, ¿no? Entonces viene un paciente. Si necesita intubación endotraqueal o ventilación mecánica o oxígeno, lo hacemos. Colocamos un catéter venoso central y cateterización arterial si es posible en UCI, ¿no? Si necesitamos sedarlo, lo hacemos, ¿no? Y luego medimos la presión venosa central. Si esta es menor de 8, lo retamos con cristaloides y coloides. Cristaloides me refiero sobre todo al cloruro de sodio, coloides al hemácer. Si luego de esto la presión se mantiene en 8 a 12, entonces podemos continuar con el estudio. Si no lo logramos, entonces tenemos que utilizar agentes vasoactivos, noradrenalina, dopamina, etc., ¿no? Una vez que llegamos a esto, medimos la saturación venosa central, ¿no? Si es más de 70, listo, hemos cumplido con lo que esperábamos. Si es menos de 70, le transfundimos glóbulos rojos hasta un hematocrito más de 30%. Si aún así no llego a los objetivos deseados, utilizo inotrópicos y posteriormente debería llegar, ¿no? Obviamente tienen que saber ustedes que a pesar de todos los esfuerzos de la aplicación de las guías, de todas las terapias que se utilizan de alcanzar los gold estándar, los pacientes siguen muriéndose de sepsis, ¿no? Y eso es algo que es reconocido universalmente, ¿ya? O sea, no solamente en Perú, pues, sino en todos los países del mundo, ¿no? A pesar de las variaciones de las guías, a pesar de todos los esfuerzos, la gente sigue muriéndose por sepsis en un alto porcentaje. Entonces quiere decir que, si bien es cierto, no logramos cambiar la mortalidad, pero las guías nos sirven bastante para tener objetivos precisos, ¿no? Y tratar de salvar al paciente, ¿no? Pero en verdad el problema va a seguir ahí, ¿no? En cuanto a la terapia antibiótica, obviamente va a ser la administración de antibióticos por vía endovenosa de manera efectiva, ¿no? En la primera hora, si es posible, ¿no? Eso es lo que tenemos que lograr. Y en caso de sepsis severa y shock séptico, ¿no? Podemos utilizar, obviamente, una terapia empírica, como les digo, inicialmente, de una o más drogas, ¿no? Que tienen, obviamente, suponemos que tienen actividad contra los patógenos que más frecuentemente se presentan en este tipo de casos, ¿no? Este régimen antibiótico debería ser, digamos, reevaluado, ¿no? Para probablemente hacer la descalación antibiótica. Quiere decir que si nosotros tenemos fuente de cultivo que me dice que la bacteria no es tan resistente, puedo bajarle, en todo caso, a una menor combinación. ¿Qué más nos dice la guía? Podemos también utilizar la procalcitonina, que es en algunos hospitales lo hacen, ¿no? Por ejemplo, en el Loaiza sé que había, en el Revaletti no hay de rutina, pero podemos utilizar también la procalcitonina para orientarnos, ¿no? Si, por ejemplo, como dicen ahí, utilizamos antibióticos empíricos y vemos luego que no hay evidencia de infección alguna y la procalcitonina me hace bajo, puedo retirar los antibióticos, ¿no? Para pacientes neutropénicos severos, obviamente, sería bueno que utilicemos antibióticos empíricos de amplio espectro, ¿no? Pensando en bacterias como pueden ser la Acinetobacter y la Pseudomonas, ¿no? Eso es lo que se recomienda. La combinación empírica no debería darse más de 3 a 5 días, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que nosotros en ese tiempo ya deberíamos tener resultados de cultivos, ¿no? Y la descalación sería lo más apropiado, ¿no?
La duración de la terapia típicamente, obviamente la duración de la terapia no está totalmente, digamos, estandarizada, pero debe ser de 7 hasta 10 días, ¿no? Siendo posible, obviamente, que podemos todavía alargar en ese rango si el paciente pues es inmunodeprimido o en todo caso sospechamos de algunos gérmenes muy resistentes como algunas clases de estafilococo aureus resistente, ¿no? El uso de terapia antiviral puede ser también iniciada si el paciente sospechamos de una sepsis de origen viral. Muy bien, entonces miren ustedes, esto es un estudio que se hizo, bueno, series grandes en las cuales, digamos, se obtuvo datos de antibióticos que habían sido manejados en distintas patologías y se vio cuáles habían sido, digamos, apropiados, ¿no? O sea, en qué casos se habían utilizado los antibióticos apropiados. ¿Cómo se evidenció esto? Simplemente en cada infección, ya sea ir o neumonía, digamos que vieron los estudiosos si realmente habían utilizado los antibióticos que se recomendaban para cada tipo de infección, ¿no? Y en este caso, la mortalidad que hubo en antibiótico-terapia, digamos, apropiada, ¿no? Con respecto a la no apropiada, pues hubo una gran variación, ¿no? La apropiada fue mucha menor mortalidad que la antibiótico-terapia inapropiada, ¿no? Este es un cuadrito bien interesante, ¿ya? En el cual, digamos, resume todos los antibióticos que se utilizan en las distintas enfermedades, ¿no? Como ustedes saben, la sepsis es una complicación de cualquier enfermedad, ¿no? Entonces la guía no te dice exactamente qué antibiótico usar, ¿no? Pero acá tenemos una pequeña revisión, digamos, en el cual podemos nosotros más o menos pensar, ¿no? En qué tipo de germen puede tener, ¿no? Entonces acá primero te preguntan, mira, tienes tu paciente séptico, ¿no? Y te dice, a ver, ¿es un paciente que tiene estado inmunocomprometido? ¿Cuál es ello, doctor? Bueno, un paciente que usa esteroides crónicamente, que ha recibido quimioterapia, es neutropénico, malnutrido, o VIH, o tiene historia de trasplante de órgano, ¿no? Que utiliza también inmunosupresores. Si el paciente tiene esto, ok, es un inmunocomprometido. Entonces hay que pensar en una infección que puede infectarse por hongos, por virus, parásitos, ¿no? Entonces hay que ver si podemos cubrir eso. Ok, si el paciente no es inmunocomprometido, hay que ver que el paciente si tiene, qué infección le es más, digamos, propensa, ¿no? Si el paciente luego nos preguntamos, ¿tiene factores de riesgo? ¿Tiene factores de riesgo para tener infecciones asociadas a servicios de salud? O en todo caso infecciones adquiridas en el hospital, digamos. Se ha hospitalizado recientemente, va a diálisis, o en todo caso lo visita cada rato un médico, o en todo caso vive en un asilo donde hay gran cantidad de personas que pueden prestar esos servicios y generar infecciones, digamos, resistentes. Si no lo hace, entonces consideramos a este paciente como una infección de la comunidad. Entonces vamos a dar gérmenes que cubran Staphylococcus aureus meticilinos sensibles, o sea, no van a requerir vancomicina, Escherichia coli, Streptococcus haemophilus y Legionella. Muy bien. Si nosotros queremos considerar, podemos considerar un agente simple, ¿no? O en todo caso una terapia doble, digamos, ¿no? Podemos utilizar ceftriaxona, o ampicilina o ertapenem, ¿no? Más en este caso una fluoroquinolona macrolio si nosotros estamos sospechando de una infección un poco atípica o rara, ¿no? Podemos hacer ceftriaxona, ampicilina, ertapenem. Ok, si en cambio este paciente, si consideramos que el paciente pueda tener un contacto con gérmenes resistentes, vamos a pensar en Staphylococcus aureus meticilino resistente, ¿no? El término meticilino resistente quiere decir que el estafilococo es resistente a un espectro, digamos, de betalactámicos, ¿no? En este caso, lo que nosotros no tenemos meticilina, entonces en verdad nuestros pacientes serían Staphylococcus aureus oxacilino resistente, ¿no? Puede ser un paciente que tenga pseudomonas, enterococo vancomicino resistente, incluso Acinetobacter baumannii, Klebsiella y Escherichia coli. Ok, entonces si estamos pensando en estos, ya no podemos empezar casi siempre así. Podemos empezar con cefalosporina, es cierto, pero en este caso cefepime o ceftazidima, que son antipseudomonas. Puedo utilizar carbapenems ya o piperacilina tazobactam. Y puedo agruparlos con aminoglucósidos y agentes anti-MARSA, ¿no? Vancomicina, linezolid y tigecyclina, que es para Staphylococcus aureus resistente. Muy bien. Ya, entonces más o menos así, digamos, es un espectro bien vago, pero que es para que ustedes se orienten, porque acá no vamos a hablar prácticamente de antibióticos, ¿no?
¿Qué más? Tenemos que considerar también infecciones asociadas a catéter venoso central, ¿no? También hay que tener cuidado en estos pacientes que están en el hospital, ¿no? Hay que tener cuidado de que los catéteres, la duración de la cateterización puede incrementar la posibilidad de infección, ¿no? Más si el paciente lo tiene más de una semana. El tipo de catéter, la inserción que hemos utilizado, ¿no? Si ha sido una inserción dificultosa, lamentablemente puede causar más infección, ¿no? El sitio del catéter. Usualmente dicen que el sitio subclaviano, el acceso subclaviano está asociado con menos colonización de catéter, ¿no? De frente a los otros. ¿Qué más? Bueno, tenemos acá también pacientes con neumonía adquirida en la comunidad, ¿no? También en estos casos podemos utilizar otro tipo de exámenes. En este caso, un esputo simple me podría orientar un poco para ver qué tipo de bacteria podría ser, ¿no? Aspirado endotraqueal, si el paciente ya tiene una traqueostomía, ¿no? O antígenos urinarios para Legionela, si el paciente pudiera tener una enfermedad atípica, que esto es más frecuente en Estados Unidos, ¿no? Más que todo. ¿Qué más nos recomienda la guía de sepsis? Nos dice, una vez que tú ya has establecido una infección, una vez que ya sabes de dónde es, tienes que controlar la fuente, ¿no? de infección. Entonces, si por ejemplo ya tenemos un sitio específico anatómico donde se genera la infección, hay que tratar de hacer todo lo posible para poder intervenir en esa fuente de infección, ¿no? Por ejemplo, si es una necrosis peripancreática, podemos también, digamos, en este caso, retirar el tejido muerto, retirar el tejido no viable para evitar mayor infección. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una infección percutánea, infección cutánea, como dice acá, ¿no? Tenemos que utilizar lo mejor y lo menos invasivo, ¿no? La intervención más efectiva y la menos invasiva. Por ejemplo, si yo tengo un absceso en la parte cutánea, puedo preferir un aspirado percutáneo antes que un drenaje en sala de operaciones, ¿no? Es un ejemplo. Si, por ejemplo, ya identifiqué que es el problema en un acceso intravascular, un catéter, que es la causa de la infección, obviamente lo mejor sería removerlo, ¿no? Removerlo prontamente. También puedo utilizar algunas medidas de prevención de infecciones, ¿no? En este caso están hablando de mayormente de contaminación oral, de contaminación digestiva, que pueden utilizar en algunos hospitales, ¿no? Y también el uso de clorhexidina, ¿no? En este caso como forma de contaminación orofaringe en algunos pacientes que están con un ventilador mecánico, ¿no? Entonces ya hemos dicho, ¿no? Los objetivos que debemos cumplir, ¿no? Para evitar, digamos, la muerte del paciente o tratar de ayudarlo, ¿no? En las 3 primeras horas, por ejemplo, se refiere que tenemos que haber medido el lactato, ya haber obtenido, obviamente, cultivos, ya haber iniciado los antibióticos y también haber administrado una dosis de cristaloides, de 30 cc por kilogramo aproximadamente, ¿no? En las 6 horas ya debemos haber nosotros aplicado vasopresores si el paciente lo requiere. Ya debemos haber, digamos, medido lo que es la presión venosa central y la saturación de oxígeno central. O sea, debería el paciente ya tener en las 6 primeras horas un acceso venoso central, ¿no? Y obviamente volver a medir el lactato si estaba elevado. Ahora, si el paciente, como hemos dicho, a pesar de todo lo que estamos haciendo, a pesar de la reposición de volumen de cloruro de 30 cc por kilo, no cumple con los objetivos que hemos mencionado, entre ellos la presión arterial media más de 65, podemos utilizar la terapia vasopresora e inotrópica. 50% de pacientes con shock muere por falla multiorgánica múltiple, ¿no? Y casi el 50% restante por hipotensión progresiva. ¿Por qué? Porque es una resistencia vascular baja, ¿no? Que es la que tenemos que acá combatir. Difusión miocárdica es común, pero la muerte que sea causada por la falla cardíaca es más bien rara. Para eso tenemos que usar varios medicamentos. Y miren, yo les he puesto acá, digamos, les he puesto las dosis de medicamentos que podemos usar, ¿no? En general, miren ustedes, se considera que menos de 5 microgramos por kilo por minuto se activan algunos receptores dopaminérgicos que ocasionan dilatación de los lechos renales, ¿no? Pero el objetivo que nosotros necesitamos es primero un objetivo, en este caso, inotrópico, ¿no? Y cronotrópico. A dosis de 5 a 10 microgramos por kilo por minuto de dopamina ya predominan los efectos beta 1. Si yo aumento esta dosis a más de 10 microgramos por kilo por minuto, predominan los efectos alfa 1 adrenérgicos. ¿Y esto por qué me interesa? Porque estos de acá me van a producir la vasoconstricción arterial y la elevación de la presión arterial, ¿no? O sea, este de acá es el objetivo vasopresor que busco, ¿no?
La dopamina aumenta la presión en 24% en pacientes con shock séptico, con una mediana de una dosis de 15 microgramos por kilo por minuto. Puedo usar también la noradrenalina, que es en verdad más potente y más efectiva que la dopamina, ¿no? Incrementa la presión arterial con poco aumento del gasto cardíaco de 10 a 15%, y la dosis usual en este caso es más baja, ¿no? De 0,01 a 3,3 microgramos por kilo por minuto, ¿no? Es la dosis más o menos aceptable, algunos van hasta 1, ¿no? Una dosis, digamos, conservadora, ¿no? Puedo usar también como otro tipo de inotrópico la dobutamina, ¿no? La dosis en shock séptico es de 2 a 28 microgramos por kilo por minuto. Incrementa la frecuencia también en un 93%. Entonces, como habíamos dicho, ¿no? El paciente vamos a utilizar la terapia de fluidos. Si aún así el paciente no me cumple con los objetivos que deseo, voy a darle vasopresores con el objetivo de mantener la presión arterial media más de 65, ¿no? Podemos utilizar norepinefrina y dopamina, que deben ser administradas por vía central, ¿no? Inicialmente no podemos usar adrenalina, ni fenilefrina, ni vasopresina, que es otro, digamos, compuesto que las guías están investigando también, ¿no? Pero en verdad no están indicados como uso inicial, ¿no? El primero, digamos, que está recomendado ahorita es la noradrenalina. También la guía te dice no usamos ya las dosis de dopamina para protección renal, ¿no? Antiguamente se creía que la dosis de dopamina baja, que hemos hablado menos de 5 microgramos por kilo por minuto, era una dosis de protección renal, ¿no? O dosis diurética, le decían. Eso de ahí actualmente no se considera así. O por lo menos se ha dicho que no tiene ningún efecto en la protección renal. Por lo tanto, no se recomienda esa dosis tan baja, ¿ok? Entonces, paciente con shock séptico utilizamos una terapia de fluidos. Los cristaloides son la primera opción, sobre todo porque tienen efectos similares a los coloides y cuestan mucho menos. Eso es lo más importante, ¿no? También hay una cierta evidencia que podríamos utilizar albúmina. ¿Cuándo, doctor? Sobre todo cuando ya requerimos demasiados cristaloides y aún así el paciente no mejora. Ok, en ese caso podemos darle albúmina, ¿no? El reto inicial en pacientes con sepsis es mínimo de 30 cc por kilo de cristaloides, ¿no? En el uso de vasopresores hemos dicho, ¿no? Es la terapia inicialmente para obtener una PAM más de 65. La noradrenalina es la primera elección, es el vasopresor de primera elección. Podemos considerar, como les digo, también epinefrina, vasopresina, etc., ¿no? O la dopamina también. ¿Por qué se prefiere la noradrenalina? Más que todo porque se ha visto que, a pesar de que no hay una gran diferencia tal vez en la mortalidad, pero sí se ha visto que la presencia de arritmias es más con la dopamina, ¿no? Entonces acá tenemos por ejemplo 39 y acá tenemos 15. Digamos que por la presencia de arritmias ventriculares se prefiere usar noradrenalina, que causa muchas menos, ¿okay? Entonces acá tenemos un paciente, viene emergencia, nosotros le vamos a retar con fluidos 30 cc por kilos y iniciarle una terapia antibiótica. Muy bien. Si el paciente tiene una PAM menos de 70, insertar catéter venoso central. Empezamos noradrenalina, como les digo, con el objetivo de llegar mínimo a 65 de PAM, ¿no? Y el paciente tiene que, con esto más o menos, llegar a eso, ¿no? Si aún así el paciente no cumple, digamos, entonces podemos considerar el uso de hidrocortisona, ¿no? La hidrocortisona está, digamos, planteada cuando el paciente, a pesar de tener una dosis buena de inotrópicos o vasopresores, no me consigue el objetivo deseado, ¿no? En ese caso puedo utilizar hidrocortisona de 50 miligramos cada 6 horas o en una infusión de 10 miligramos por hora. Puedo, el manejo en UCI, ¿no? El paciente va a tener obviamente su ecocardiograma, va a haber otro tipo, digamos, de evaluaciones del ventrículo, ¿no? Y si nosotros vemos que el paciente tiene, por ejemplo, una función normal deprimida del ventrículo, le podemos empezar dobutamina si el paciente todavía no va bien, ¿no? Si el paciente tiene una hipercontractilidad en contrario del ventrículo, podemos utilizar vasopresina y norepinefrina, ¿no? O sea, para aumentar la resistencia vascular, ¿no? Y finalmente, si el paciente mejora con esto, se llega a la resolución del shock, ¿no? Si el paciente aún así no mejora, se llama un shock persistente, ¿no? Y obviamente hay pacientes lamentablemente que, a pesar de todo lo que les he explicado, aún así pues no pueden mejorar, ¿no? Hemos hablado de la terapia inotrópica, que puede emplearse dobutamina, tanto administrada o en todo caso añadida al vasopresor si está ya en uso, en la presencia de disfunción miocárdica, ¿no? Podemos utilizarlo.
Los corticosteroides, como hemos dicho, no se usa de primera intención si han logrado una estabilidad hemodinámica a partir de fluidos y vasopresores, ¿no? Si aún así el paciente no lo ha logrado, recién podemos considerar una dosis de 200 miligramos al día. No se usa a ninguna prueba endocrinológica como la ACTH para ver si el paciente tiene algún tipo de insuficiencia adrenal, ¿no? Porque ¿cuál era, digamos, la base del uso de corticoides en estos casos? Era que el estado de sepsis producía una cierta insuficiencia adrenal, ¿no? Y por eso podamos utilizar corticoides, ¿no? Pero la guía recomienda no le doses nada para demostrar eso. Solamente si el paciente no responde, le puedes administrar, ¿no? Si el paciente, una vez que hay una hipoperfusión tisular que ya está resuelta, ¿no? En muchas situaciones, podemos considerar la transfusión de, digamos, sangre si el paciente tiene una disminución de hemoglobina menos de 7, ¿no? En ese caso se podría considerar, ¿no? No se recomienda ningún tipo de otro tipo de administraciones, como puede ser eritropoyetina, etcétera, ¿no? En correspondencia a las inmunoglobulinas y al selenio tampoco hay nada, digamos, adecuado, ¿no? Estas son las consideraciones más o menos de uso de ventilación mecánica en pacientes con síndrome de distrés respiratorio asociada a sepsis, que la verdad pues ahora no cabe la pena explicar, ¿no? Porque son temas de especialidad ya, ¿no? Otras recomendaciones están hablando sobre la sedación, analgesia del paciente, ¿no? Que va a entrar a ventilación mecánica, ¿no? El control de glucosa, como se dice, idealmente tenemos que empezar el manejo de insulina solamente si el paciente tiene más de 180 miligramos de glucosa en dosis, ¿no? Si el paciente tiene 140, 180 es un paciente séptico que no requiere ningún tipo de, digamos, corrección, ¿no? Obviamente el paciente también con sepsis, si está en una sepsis severa y una falla renal aguda, pudiera necesitar también hemodiálisis, ¿no? Durante el episodio agudo, ¿no? No se recomienda en general el uso de bicarbonato si el pH está más de 7,15, no tiene evidencia importante, ¿no? Se puede recomendar en algunos pacientes que tienen sepsis severas que podemos dar un tratamiento, digamos, profiláctico para trombosis venosa, ¿no? Sobre todo podemos utilizar en este caso heparina de bajo peso molecular, ¿no? Como puede ser la enoxaparina, que obviamente hay que hacer las correcciones dependiendo de la depuración de creatinina, ¿no? Hay que tener cuidado con, obviamente, la úlcera de estrés en el paciente, hay que tener mucho cuidado, administrarle bloqueadores H2, como puede ser, por ejemplo, ranitidina, ¿no? También omeprazol. La nutrición también, también podría utilizarse, digamos, una nutrición intensiva, ¿no? Tendríamos que administrar la vía oral, siempre y cuando el paciente lo tolere, obviamente, ¿no? Y sería lo mejor para el paciente, pues, ¿no? Se recomienda que en las primeras 48 horas ya tiene que haber una mejora en este caso, ¿no? Bueno, eso más que todo es el manejo de lo que es la sepsis y el shock séptico, como les digo, es un tema, digamos, muy profundo, ¿no? Que más o menos lo maneja UCI. Obviamente para el examen yo creo que con lo que les he hecho es suficiente, ¿no? Sobre todo me recomiendo recordarse los criterios de sepsis, los criterios de SIRS, ¿no? Y el manejo más o menos a grandes rasgos, ¿no? ¿Cuál es la definición de shock séptico, etcétera, ¿no? En cuanto a lo que es la FOD, la fiebre de origen desconocido, ¿no? La fiebre de origen desconocido clásicamente, ¿no? Se ha considerado una fiebre con temperatura más de 38,3, ¿no? Que dure más de 3 semanas en el paciente y que en una evaluación de más de 3 visitas o de 3 días de hospitalización no se llegue a un diagnóstico, ¿no? Obviamente. Esa es la definición de fiebre de origen desconocido. Además se ha propuesto, antes el valor de la estancia hospitalaria era una semana, ¿no? Ahora se supone que con el avance de la medicina este valor se ha disminuido hasta 3 días, ¿no? Pero obviamente eso no se cumple en todos los hospitales, ¿no? En la parte nosocomial, la fiebre de origen desconocido nosocomial, igual, es un paciente que tiene temperatura más de 38,3, que está hospitalizado ya más de un día entero, y la fiebre no se está presente a la admisión, ¿no? Del paciente. Obviamente una evaluación de más de 3 días en el hospital y que no se llega a un diagnóstico. También esto es una neumonía nosocomial, ¿no? Una FOD nosocomial. Esta FOD nosocomial obviamente tiene algunas causas, digamos, prevalentes. ¿Cuáles son ellas, no? Las más importantes son infecciones asociadas, o sea, infecciones hospitalarias que no se han diagnosticado inicialmente, complicaciones posoperatorias y fiebre por fármacos, que es una de las causas más importantes, ¿no? Paciente neutropénico, también existe la FOD del neutropénico, igual, temperatura más de 38,3, un conteo de neutrófilos menos de 500 y
evaluación de 3 días sin diagnóstico, ¿no? ¿A qué se debe eso también? La mayoría son infecciones hospitalarias, ¿no? Sobre todo lo que son los hongos, a por les pueden venir, ¿no? Hongos, cándida, aspergillus, bacterias y virales, ¿no? Esas son las causas más importantes de FOD en neutropénicos. Y los FOD en VIH, temperatura igual, más de 33, con una duración en este caso de más de 4 semanas para pacientes ambulatorios o más de 3 días para hospitalarios, ¿no? Con una infección HIV confirmada, ¿no? Las causas más frecuentes, ¿cuáles son? La verdad que la misma VIH es una causa de FOD, bueno, en este caso podría decirse. Micobacteria, típico, atípico, ojo, eso es importante, ¿no? En este caso más que todo en el extranjero, ¿no? O sea, la TBC, por ejemplo, en el VIH es prevalente, ¿no? Acá es prevalente en todos, pero allá más que todo se relaciona con VIH, ¿no? Citomegalovirus, linfoma también, otra causa importante de FOD en VIH, y las infecciones oportunistas, ¿ok? Entonces, esto de acá es importante que ustedes lo sepan. ¿Cuáles son las definiciones de cada uno? FOD clásico, FOD nosocomial, FOD neutropénico y VIH. ¿Y cuáles son las más importantes causas de cada uno? Bueno, como ya hemos visto en el FOD clásico, ¿no? Tenemos ahí a lo que son las infecciones, que sigue siendo la causa más frecuente de FOD en pacientes, pues no clásicamente. A las neoplasias o cáncer, ahora vamos a ver, y a las enfermedades inflamatorias, ¿no? Miren ustedes, acá tenemos un cuadro muy interesante. Este cuadro incluso te divide por causas comunes, no comunes y raras de FOD, ojo, de FOD. Las neoplasias tenemos el linfoma, obviamente. El linfoma, una de las primeras causas de neoplasias que causen fiebre, ¿no? Linfoma. Hipernefroma, ya hemos hablado de eso, ¿no? No tan comunes, preleucemia, leucemia mieloide aguda, trastornos mieloproliferativos, ¿no? Y raras, más bien, tenemos acá el mixoma, el mieloma múltiple, cáncer de colon también puede causar fiebre, carcinoma pancreático, metástasis cerebrales también es común, ojo, metástasis cerebrales, fiebre, hacen fiebre. Uno piensa que está infectado, pero no es la metástasis cerebral, ¿no? Ahora, la causa más importante de FOD, infecciones. O sea, infecciones que no han sido reconocidas, ¿no? Entre ellas tenemos obviamente la tuberculosis. Como les digo, esa es literatura anglosajona, aunque también acá una de las causas más frecuentes, como vamos a ver, ¿no? A la brucelosis, que ellos también, imagínense, no es tan frecuente, y la fiebre Q, ¿no? Acá tendríamos que incluir también nosotros la bartonellosis, obviamente, ¿no? Son los más comunes, digamos. No tan comunes, abscesos, siempre buscar en los pacientes hospitalizados, que hacen fiebre, abscesos intraabdominales, abscesos perinéfricos, ITU, y se complica con absceso renal, es frecuente. Toxoplasmosis y infecciones virales, ¿no? Muchos más raros, Epstein-Barr, infecciones apicales, me refiero de dientes, perdón, sinusitis crónica, osteomielitis vertebral, etcétera, ¿no? Todas las causas mucho más raras, isoplasmosis, coccidio, etcétera. Enfermedad de Whipple, ¿no? Enfermedad de Castleman, malaria, babesiosis, etcétera. Y entre las reumatológicas inflamatorias tenemos como frecuentes la enfermedad de Still. También por ahí les gusta preguntar eso a veces, ¿no? Arterias de células gigantes, la angiitis de células gigantes, la vasculitis de células grandes. PAM, un poco menos frecuente, la PAM también, poliangitis microscópica. Lupus, podría ser. Y finalmente los más raros, sarcoidosis, Felty, Gaucher, Behçet, etc. ¿No? Entonces miren, acá les he traído un estudio de un colega amigo mío, el doctor Jorge Boringa, es el del Hospital Loaiza. Miren, él hizo un estudio sobre causas de FOD del 2011 al 2014 en el Hospital Loaiza, un estudio peruano. Miren ustedes, siempre la causa más frecuente son las infecciosas, 46%, ¿no? Tenemos a la inmunológica, acá tenemos 23%, ¿verdad? Tenemos a la neoplásica, 16%, y tenemos a otras también, ¿no? Siempre, obviamente, hay un porcentaje de pacientes que nunca se llega a saber el diagnóstico, ¿no? En verdad, es un porcentaje importante. Las guías varían, ¿no? Puede ser de 10% hasta 40% a veces, ¿no? De FOD que nunca se llega a saber, pasa y bueno, nunca se supo qué sucedió, ¿no? Y acá miren ustedes también, ¿no? Entre las causas más comunes tenemos en las infecciosas a la tuberculosis, ¿no? Multisistémica, renal, peritoneal, ósea, pancreática, ¿no? Endocarditis, 8.3%, ¿no? Abscesos abdominales 5%, brucelosis 3.3%, etcétera, ¿no? Entonces miren ustedes más o menos la incidencia de infecciones, ¿no? En este caso son hospitalarias, ¿no? Inmunológicas, tenemos acá la enfermedad de Still, ¿no? Vasculitis, lupus eritematoso, las que hemos hablado, ¿no? Neoplasia, los linfomas, miren ustedes, el mayor porcentaje, leucemias, etcétera, ¿ok?
Más del 50% a veces, como les digo, varía esto, más del 50% de los pacientes permanecen sin diagnóstico, pero lo bueno es de que estos pacientes son estables, o sea, son pacientes que tienen fiebre, pero no les pasa nada. Hay que hacer un seguimiento expectante, hacerle pruebas de laboratorio periódicas, preferentemente coincidiendo con las fases sintomáticas, y existen pacientes también que pueden medirle fiebres recurrentes de más de un año de duración. Pero si sucede esto, o sea, que el paciente tiene un año de duración, fiebre, ya pues es obviamente casi que no es un origen infeccioso, ¿no? Sino el paciente se deterioraría, ¿no? Es importante remarcar también el origen étnico del paciente, ¿no? Su ocupación, qué animales convive, fármacos prescritos, etcétera, ¿no? Todo esto debería ser bien examinado para, digamos, llegar a hacer un diagnóstico, ¿no? O sea, tenemos un paciente con FOD, doctor, ¿qué debemos hacer? Bueno, primero obviamente hacer el estudio básico, ¿no? O sea, un paciente con FOD se define que luego que le has estudiado no encuentras nada. Obviamente es un paciente que debe tener cultivos por doquier negativos, ¿no? Una vez que hacemos, podemos pues investigar el origen étnico del paciente, a qué se dedica, qué animales tiene en su casa, pollos, no sé, que pueden encontrar algunas enfermedades, aves de corral, ¿verdad? Fármacos que él toma, que puede ocasionarle fiebre, ¿no? Y también examinarle pues completamente, ¿no? Es un paciente con J, hay que descubrirle totalmente, examinarle bien la piel, buscando algún tipo de absceso, infecciones dérmicas, etcétera, ¿no? Ocultación pulmonar y supervisar la temperatura de manera adecuada, ¿no? Hay algunos signos que me pueden, digamos, orientar, ¿no? Acá les estoy poniendo para que ustedes más que todo practiquen, ¿no? En lo que es su práctica hospitalaria, ¿no? Si es tos, vamos a pensar, por ejemplo, puede ocasionar una fiebre tifoidea, ¿sí? Sarcoidosis, infecciones virales. Entonces son causas obviamente raras, no son causas frecuentes, pues estamos hablando de fondo, ¿no? Infecciones virales respiratorias. Si el paciente tiene artritis, ¿no? Buscar lupus como causa de fiebre, endocarditis, ojo, infecciosa. La endocarditis puede ser, ustedes saben, causar múltiples síntomas, ¿no? Enfermedad de Lyme, enfermedad de Whipple, Brucela, ¿no? Alteración del estado mental, meningitis, virales, las infecciones virales pueden ser así, carcinomatosa, ocasionada por cáncer también, ¿sí? Brucelosis y fiebre tifoidea, por ejemplo, ¿no? Epistaxis, granulomatosis de Wegener, hay que tener cuidado, fiebre recurrente. Hemorragias subconjuntivales, ustedes saben que la endocarditis puede causar eso, ¿verdad? Leptospirosis, etcétera, ¿no? Si es la piel, podemos encontrar, puede ser por petequias, coagulación intraocular diseminada, que puede ocasionar esto, ¿no? Lesiones por picaduras, etcétera, ¿no? Epididimorquitis, ustedes saben que tienen que pensar en brucela, ¿no? Cuidado con esto. Por ahí también lo voy a preguntar en el examen, ¿no? Epididimorquitis, brucelosis. Puede causar también la tuberculosis, linfoma, etcétera, ¿no? Linfoma. Hepatomegalia, linfoma a la cabeza, hepatitis víricas, tuberculosis diseminada, etcétera. Linfadenopatías, obviamente, linfomas, todo lo que son linfomas. Enfermedad de arañazo de gato, tuberculosis, mononucleosis infecciosa, ¿no? Virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, etc. Esplenomegalia, también obviamente las neoplasias, tuberculosis y también los síndromes mononucleosis, ¿no? Uveitis, sarcoidosis, enfermedad de Still, lupus, BSET y tuberculosis. Pruebas diagnósticas. ¿Qué pruebas tenemos que hacer? Por ahí porque les pueden preguntar, ¿no? Siempre en el FOD lo más importante es las clases de FOD, etiologías y el diagnóstico, ¿no? Eso es lo más importante, obviamente. Laboratorio, hemograma, perfil bioquímico, PCR y BCG para, digamos, apoyar un poco más la infección. Proteinograma electroforético buscando algún tipo de alteración a nivel hematológico que puede causar esto. Hacerle un completo estudio de marcadores tumorales, ferritina, dímero D, elementos y sedimentos de urinario, hemocultivos, cultivos de orina, todos los cultivos habidos y por haber, ¿no? Factor reumatoideo, niveles de IgD y crioglobulinemias, ¿no? Crioglobulinas, buscando crioglobulinemias. Entre las pruebas de imagen, ¿qué le sacamos? Radiografía torácica abdominal, tomografía, le podemos tomar también en general, tomografía computarizada tórax abdominal. Ya en algunos casos nomás podremos hacer colonoscopía, ¿no? Endoscopía, resonancia, ¿no? Y la tomografía de emisión de positrones es un examen, digamos, muy importante, pero que no se encuentra, digamos, disponible para poder hacerlo en todos esos pacientes, ¿no? Pero ahora vamos a ver cómo algunas guías lo consideran. Análisis genético en algunos casos, ya en casos extremos, ¿no? Que nosotros pensemos o tengamos evidencia que hay lesiones, podemos hacer biopsia hepática, biopsia de médula, ¿no? La parotomía para ver si podemos encontrar algo en la cavidad abdominal si nosotros pensamos en eso, ¿no? Miren ustedes, por ejemplo es un cuadrito. En general, como les digo, los exámenes auxiliares que tienen que hacer son diversos, ¿no? Y tienen que hacer múltiples exámenes para, digamos, saber la causa del FOD, ¿no? Hay digamos, una antigua clasificación de niveles de FOD, ¿no? O sea, etapa 1, etapa 2, etapa 3.
pidiendo, digamos, lo más general a lo más particular, ¿no? Pero esto de acá, pues, obviamente con la complejidad hospitalaria ya no se sigue, ¿no? Por eso se dice que el diagnóstico tendría que ser menos de 3 días, ¿no? Y si no, ya es un FOD. Entonces, ya algunas cosas ya no se consideran, ¿no? Miren este cuadro, por ejemplo, ¿no? Historia de exploración física, obviamente, en pacientes con FOD. Pruebas básicas, presencia de datos orientadores. Si tengo algún dato orientador, ok, que puede ser una infección pulmonar, no sé. Sí, búsqueda de coros específicos y el diagnóstico. Si no tengo nada de eso, miren ustedes cómo acá ellos introducen la tomografía por emisión de positrones, ¿no? La tomografía de emisión por positrones, pues, como ustedes saben, es una prueba funcional muy importante en la cual se ve la actividad celular, ¿no? Entonces, esto me sirve para neoplasias y también para estallidos inflamatorios. Si la tomografía de emisión por positrones me dice, ok, en esta zona del hígado, por ejemplo, parece que hay algo, entonces le busco ahí, biopsia, por ejemplo. Si esto es negativo, pruebas invasivas y de imágenes podemos utilizar, ¿no? Si aún así no tengo el diagnóstico, paciente estable, seguimiento expectante. Tranquilo, ve a casa, bueno, no te hemos encontrado el diagnóstico y te vamos a vigilar. Si hay un deterioro, podemos considerar incluso terapia empírica, que es esto de acá sí tampoco pues hay lineamientos, no podemos utilizar cualquier terapia empírica que consideremos más o menos, y nuevas pruebas diagnósticas.